Bienvenidos a esta nueva temporada de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Quiero empezar esta temporada hablando de profecías y, más concreto, las profecías del temblor. Quiero que te detengas un momento antes de seguir escuchando. Cierra los ojos si puedes. Imagina que estás en tu casa, dormido, tranquilo. Y de pronto, sin aviso, todo empieza a moverse. Los vidrios tiemblan, los cuadros se caen. El piso, ese piso que siempre creíste firme, deja de ser firme. En los últimos meses, miles de personas en distintos países del mundo lo sintieron. Y hoy quiero hablarte de eso, pero no como periodista, no como sismólogo. Quiero hablarte de eso como un discípulo de Cristo. Porque hace más de 2000 años, alguien ya nos había advertido. Y ese alguien fue Jesús. Antes de entrar en las enseñanzas, me gustaría dar un pequeño paso de los hechos en estos últimos meses. No quiero exagerar, no quiero dar sensacionalismo, solo los hechos. Para mediados de agosto de este año, el mundo ya había registrado 11 terremotos de magnitud 7 o mayor. 11. Y en los últimos 2 meses, 5 países distintos han sentido la tierra moverse con fuerza una y otra vez. Empecemos por el más devastador de todos. El 24 de junio, 2 terremotos golpearon Venezuela casi al mismo tiempo. Uno de magnitud 7.5 y otro de 7.2, con epicentro cerca de Yumare. Ciudades como Caracas y La Guairá quedaron marcadas por el colapso de edificios enteros. La cifra de víctimas creció semana tras semana, mes tras mes. Hoy, el balance oficial supera los 6.300 fallecidos. Es hasta el día de hoy la tragedia sísmica más letal de todo el año. El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el occidente de Colombia, con epicentro cerca de Chocó. Ciudades enteras despertaron entre escombros. Cientos de personas murieron. Miles quedaron heridas o sin hogar. 5 días después, el 15 de agosto, un terremoto de magnitud 7.7 golpeó la isla de Flores, en Indonesia. Decenas de personas perdieron la vida, miles fueron evacuadas y casi 1000 réplicas siguieron sacudiendo la zona. Ese mismo día, un terremoto de magnitud 5 sacudió Granada, en España, y se sintió hasta en Madrid. Y no fue un hecho aislado, la tierra en esa región no dejó de moverse. El 20 de agosto, apenas 2 días después, otro terremoto de magnitud similar obligó a evacuar de manera preventiva a Alhambra, uno de los monumentos más visitados de toda España. En poco más de una semana, la región de Granada acumuló cientos de réplicas. Y el mismo 20 de agosto, mientras Granada seguía temblando, al otro lado del océano, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió la región de Ayacucho, en Perú. 5 países, 2 o 3 meses, un mismo planeta, temblando sin descanso. Y hermanos, aquí viene la pregunta que quiero que te hagas conmigo. ¿Son estos simplemente fenómenos geológicos o hay algo más que Dios quiere que veamos? Quiero ser cuidadoso contigo. No vengo a sensacionalizar tragedias ajenas. No vengo a decirte que ya sabemos la fecha del fin. Pero tampoco puedo, como pastor, ignorar lo que Jesús mismo dijo con toda claridad.
Y lo hizo dentro de una de las profecías más importantes de toda la Biblia. Queridos oyentes, vamos a ver un poco sobre estas profecías de Jesús sobre los terremotos. Vamos al texto de Mateo 24, 7 y 8. Dice así: Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. También lo confirma en Marcos 13:8. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores serán estos. Y Lucas 21:11 añade algo importante. Dice así: Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Escuchaste eso? Grandes terremotos. No es una casualidad que en 3 evangelios distintos, escritos por 3 hombres distintos, aparezca la misma profecía. Esto no es una interpretación moderna que alguien inventó viendo las noticias. Esto salió de la boca de Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, mirando el templo de Jerusalén. Es importante preguntarnos por qué habló Jesús de esto. Pues es porque sus discípulos le hicieron una pregunta muy específica. Lo podemos ver en Mateo 24:3. Dice así: Didnos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús responde con una lista, no un solo evento, una lista completa de señales. Esta es la lista: engaño, falsos cristos, guerras, hambres, terremotos, persecución, apostasía, falsos profetas, maldad que abunda, amor que se enfría, y el evangelio predicado a todas las naciones. El terremoto entonces no es la profecía completa, es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Esto es muy importante. Fíjate en las palabras exactas de Jesús. Él dice: terremotos en diferentes lugares. Y Lucas dice: grandes terremotos en diferentes lugares. Jesús no está señalando un terremoto específico como la prueba de que el fin llega el próximo mes. Está describiendo un patrón que se repite, y se repite conforme se acerca su regreso. Por eso, debemos tener mucho cuidado con las voces que dicen: este terremoto significa que Jesús vuelve en tal fecha. Nosotros no tenemos esa autoridad. El mismo Jesús lo dijo unos versículos más adelante en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Escuche bien, el propósito de la profecía no es darnos una fecha, es prepararnos el corazón. Queridos oyentes, quiero que nos detengamos en una sola palabra, porque esta palabra lo cambia todo. En los versículos de Jesús que citamos al principio, Jesús dice que estas cosas son principios de dolores. En el griego original, esa palabra no es cualquier dolor, es la palabra que se usa para los dolores de parto.
Quizás preguntas ¿y por qué importa esto? Pues porque los dolores de parto tienen un propósito. Una mujer que está de parto no está simplemente sufriendo sin sentido, está sufriendo porque algo está a punto de nacer. Los dolores de parto, además, tienen una característica muy particular. Se vuelven más frecuentes y más intensos mientras más se acerca el nacimiento. No disminuyen, aumentan. Y una vez que comienzan, no hay manera de detener el proceso hasta el que el bebé nazca. Por eso, cuando vemos guerras, hambres y terremotos aumentar en el mundo, el creyente no mira eso con la misma desesperación que mira el mundo. El mundo ve una espiral sin sentido, un problema tras otro, sin salida. Nosotros vemos algo distinto. Vemos que la historia se dirige hacia algo que Dios ya prometió, el nacimiento de un reino nuevo, el reino de Dios manifestado en la tierra cuando Cristo regrese. El dolor no es el final de la historia, el nacimiento se acerca. Queridos oyentes, escuche bien. La señal no es el mensaje. Un terremoto nos dice algo sobre el mundo físico, pero Jesús está usando los terremotos para señalar algo mucho más grande que la geología. La pregunta no es solamente ¿cuántos terremotos hubo este año? La pregunta verdadera es ¿qué está llamando Dios a hacer a su pueblo mientras ve estas cosas suceder? Y ahí es donde quiero llevarte ahora. Fíjate en algo curioso. La primera advertencia que da Jesús en todo este discurso no es sobre terremotos, es sobre el engaño. Mateo 24:4 empieza diciendo: «Mirad que nadie os engañe». Hermanos, eso nos dice algo poderoso. A Jesús le preocupa más que su pueblo sea engañado espiritualmente que el hecho de que ocurran desastres naturales. Así que, cuando ocurre un terremoto, no corras detrás de cada vídeo de profecía que aparece en las redes. No creas cada predicción. No pongas fecha a lo que Dios no ha puesto fecha. Conoce la palabra, conoce a Jesús. Esa es tu mejor protección contra el engaño. Queridos oyentes, me gustaría hablar un poco sobre el miedo. Terremotos, hambres, pestilencias. Estas cosas, aunque son reales y dolorosas, no necesitan turbar al creyente. Aunque la tierra se remueva y los montes sean llevados al corazón del mar, el creyente puede permanecer confiado y su corazón puede descansar en paz. ¿Por qué? Porque el mundo puede temblar, los gobiernos pueden temblar, las economías pueden temblar, las sociedades pueden temblar, pero hay algo que no puede temblar. Hebreos 12:28 lo dice así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Escuchaste esa palabra? Inconmovible. No se puede sacudir, no se puede derribar. El mundo puede seguir temblando, pero el reino de Dios permanece firme. Queridos oyentes, el discurso de Jesús no termina en los terremotos. Sigue adelante y llega una advertencia que, sinceramente,
me parece más peligrosa que cualquier sismo. Vamos a leerlo en Mateo 24:12. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta podría ser la señal más importante para la Iglesia hoy. La pregunta no es solamente ¿va a temblar la tierra? La pregunta es ¿va a sobrevivir mi fe al temblor? ¿Seguiré orando? ¿Seguiré adorando? ¿Seguiré perdonando? ¿Seguiré amando a las personas difíciles? ¿Seguiré predicando a Cristo aunque el mundo se burle? Queridos oyentes, con todo lo que está pasando con los terremotos, las profecías, los avisos de Jesús, hay una cosa muy clave que nos está diciendo: despertar. Jesús repite una y otra vez a sus discípulos: velar. La profecía no fue dada para entretenernos, fue dada para prepararnos. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Así que, cuando el mundo tiembla, la Iglesia no puede darse el lujo de seguir dormida. Despierta. Ora. Arrepiéntete. Vuelve a Dios. Fortalece tu relación con Cristo. Ahora llegamos a uno de los versículos más importantes de todo este pasaje. Vamos a leerlo en Mateo 24:14. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús no nos dice, dediquen su tiempo a calcular fechas. Nos da una misión: predicar el Evangelio. La Iglesia tiene una tarea que cumplir en medio de estos dolores de parto: proclamar el Evangelio del reino a las naciones. Así que la pregunta se vuelve muy personal: si de verdad creemos que estamos viendo las señales que Jesús anunció, ¿qué estamos haciendo al respecto? Quiero que grabes esto en tu corazón. Cuando la tierra tiembla, no huyas de Dios, corre hacia Dios. Cuando la gente tiene miedo, nosotros llevamos esperanza. Cuando la gente está confundida, nosotros llevamos verdad. Cuando la gente está buscando, nosotros la señalamos hacia Jesús. Y cuando la sociedad tiembla, nosotros mostramos un reino que no tiembla. Queridos oyentes, quizás te haces la pregunta: ¿por qué Dios permite tanto dolor y muerte en los terremotos? Esta es la pregunta que quema por dentro cuando vemos tanto dolor. ¿Por qué un Dios de amor permite que mueran miles de personas en un terremoto? Y no hay una respuesta fácil, pero sí hay una respuesta bíblica. Jesús mismo enfrentó esa pregunta. Le hablaron de una torre que se derrumbó en Siloé y mató a 18 personas. La gente esperaba que él dijera que esas personas murieron por ser más pecadores que los demás. Pero Jesús respondió algo muy distinto. Lo podemos leer resumido en Lucas 13, 4 y 5. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Escuchaste eso? Jesús no dijo que esas 18 personas murieron por ser peores pecadores.
dijo algo mucho más urgente. La tragedia es un llamado al arrepentimiento para todos los que seguimos con vida. Dios no se deleita en el sufrimiento humano. Él no provoca terremotos para castigar a víctimas específicas, pero sí permite que el mundo tiemble, porque muchas veces el corazón del ser humano solo se quiebra cuando todo lo demás se quiebra primero. Cuando la vida va bien, cuando todo está en orden, cuando sentimos que tenemos el control, es fácil olvidarnos de Dios. Pero cuando la tierra tiembla, cuando perdemos lo que creíamos seguro, algo se abre en el corazón humano. La disciplina de Dios, aunque dolorosa, busca despertar la conciencia y conducirnos de regreso al arrepentimiento. Por eso, las tragedias, aunque nunca fueron el plan original de Dios para su creación, pueden convertirse en la puerta por la cual muchos que llevaban años dándole la espalda a Dios, finalmente se detienen, miran al cielo y regresan a Él. Dice en Ezequiel 33:11, «Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva». Hermanos, cada temblor que sacude una ciudad puede convertirse para alguien en el último llamado antes de que sea demasiado tarde. Queridos oyentes, antes de cerrar la enseñanza, quiero decir algo con mucho cuidado, porque este tema toca el dolor de personas reales. Cuando alguien pierde su casa o un ser querido en un terremoto, lo último que necesita escuchar es: «Esto te pasó porque Dios te estaba juzgando». Jesús mismo rechazó ese tipo de razonamiento simplista frente a las tragedias de su tiempo. Pero sí es cierto que los desastres nos recuerdan algo que preferimos no pensar. Nuestra vida es temporal. Santiago 4:14 lo dice así: «Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece». Un terremoto puede recordarnos que no controlamos el mañana, y por eso la pregunta que de verdad importa no es ¿puedo calcular cuándo viene Jesús? La pregunta es: ¿estoy listo sin importar cuándo venga? Queridos oyentes, quiero cerrar con 5 pasos concretos, 5 maneras de responder, no con pánico, sino con fe ante las señales que estamos viendo. Primer paso: vela con discernimiento. Velar no significa vivir angustiado revisando noticias de terremotos cada 5 minutos. Velar significa vivir espiritualmente despierto, atentos a tu propio corazón antes que atentos al calendario del fin del mundo. Quizás tú, en este momento, has dejado que el ruido de las noticias te robe la paz. Quizás revisas titulares de catástrofes más de lo que abres tu Biblia. Si es así, este es el momento de reordenar tus prioridades. Velar es una disciplina, no una emoción. Se practica todos los días, no solo cuando hay una crisis mundial en las noticias. Se practica revisando tu vida interior. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás alerta a las señales de tu propio corazón enfriándose? ¿O solamente alerta a las señales sísmicas del planeta? Pues practica esto. Cada vez que veas una noticia de un desastre, conviértelo en una alarma espiritual. Que ese titular
te lleva directamente a la oración, no al miedo. Que cada terremoto que veas en las noticias se convierte en un recordatorio de que Cristo viene y de que tu vida debe estar en orden cuando eso suceda. La vigilancia bíblica no produce ansiedad, produce sobriedad. No te paraliza, te enfoca. Un cristiano que vela de verdad no vive con el corazón acelerado por el miedo, sino con el corazón enfocado en Cristo, listo para actuar con sabiduría, sin dejarse de arrastrar por el pánico colectivo que a veces domina las redes sociales cada vez que ocurre una tragedia mundial. Así que hoy, quizás tú necesitas apagar por un momento las notificaciones del teléfono y encender en cambio un momento de quietud delante de Dios. Esa es la verdadera vigilia que Jesús pidió. Segundo paso: no te dejes engañar. Recuerda, la primera advertencia de Jesús en este discurso profético no fue sobre terremotos, fue sobre el engaño. Mirad que nadie os engañe. Quizás tú has visto en los últimos días decenas de publicaciones asegurando fechas exactas para el regreso de Cristo o atribuyendo cada desastre natural a teorías sin fundamento. Es momento de proteger tu mente y tu fe con la palabra de Dios, no con especulación. Hermanos, protegerte del engaño comienza con conocer las Escrituras directamente, no solamente escuchar lo que otros dicen sobre ellas. Lee tú mismo Mateo 24, lee Marcos 13, lee Lucas 21. Compara lo que escuchas en redes sociales con lo que el texto realmente dice. Desconfía de cualquier voz, por más carismática que sea, que asegure conocer el día y la hora del regreso de Cristo. Porque Jesús fue claro, ni siquiera los ángeles lo saben. Si alguien te dice que sí lo sabe, esa persona está contradiciendo directamente las palabras de Jesús. Practica el discernimiento activo. Antes de compartir cualquier mensaje sobre señales del fin, pregúntate si es fiel a la palabra o si solamente busca generar miedo y clics. La iglesia no necesita más pánico, necesita más discernimiento. Tercer paso: descansa en el reino inconmovible. El mundo puede temblar, pero recuerda, nosotros hemos recibido un reino que no se puede sacudir. Quizás tú estás cargando ansiedad, no solo por los terremotos del planeta, sino por los terremotos de tu propia vida, tu economía, tu salud, tu familia, tu trabajo. Todo parece inestable, todo parece a punto de derrumbarse. Este es el momento de anclar tu corazón, no en las circunstancias que cambian, sino en el reino que no cambia. Hebreos 12 nos invita a servir a Dios con gratitud, precisamente porque ese reino es inconmovible, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Practica esto en tu día a día. Cuando sientas que tu mundo tiembla, en lugar de enfocarte primero en el problema, enfócate primero en la promesa. Declara en voz alta: mi Dios no tiembla, mi reino no se mueve, mi futuro está seguro en Cristo. Este descanso no significa pasividad ni indiferencia frente a los problemas reales. Significa que enfrentas cada dificultad desde una posición de paz, no desde el pánico. Un creyente ansioso toma malas decisiones. Un creyente en paz, aunque esté en medio de la tormenta, piensa con claridad,
porque sabe en quién ha creído. Si hoy tu vida se siente como un terremoto interminable, ven a Cristo. Él es la roca que no se mueve, aunque todo lo demás se mueva a tu alrededor. Cuarto paso. Mantén vivo tu amor. Jesús advirtió que, por la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Esto es quizás la señal más silenciosa y más peligrosa de todas, porque no aparece en ningún reporte sísmico. Quizás tú, sin darte cuenta, has permitido que la amargura, el cansancio o las decepciones del pasado enfríen tu capacidad de amar. Quizás oras menos que antes, quizás sirves menos que antes, quizás perdonas con más dificultad que antes. Este es el momento de examinar tu corazón con honestidad. No se trata de sentir culpa, sino de tomar acción. El amor en Cristo no es solamente un sentimiento, es una decisión diaria de servir, perdonar y bendecir, incluso cuando no tenemos ganas de hacerlo. Practica esto esta semana. Identifica una persona con quien tu amor se ha enfriado, tal vez por una ofensa, tal vez por distancia, y da un paso concreto hacia la reconciliación. Puede ser una llamada, un mensaje, una oración específica por esa persona. El amor frío no se calienta solo con el tiempo, se calienta con la acción intencional guiada por el Espíritu Santo. Vigila también tu vida de adoración y servicio en la congregación. Cuando el amor colectivo de una iglesia se enfría, comienza siempre en los corazones individuales que dejaron de darle prioridad a Dios y a los demás. No permitas que tú seas parte de ese enfriamiento. Ser en cambio parte del avivamiento del amor genuino dentro de tu comunidad de fe. Y recuerda, mientras el mundo se llena de maldad, la mejor manera de contrastar con la oscuridad no es con más ruido, sino con más amor visible, práctico y constante. Quinto paso. Predica el Evangelio sin demora. Jesús nos dio una misión clara: que el Evangelio del Reino sea predicado a todas las naciones. Esa misión no ha cambiado y no cambiará hasta que Cristo regrese. Quizás tú has pensado que hablar de Jesús es tarea exclusiva para pastores o misioneros, pero la Gran Comisión no fue dada solamente a un grupo selecto, fue dada a toda la Iglesia. Y eso te incluye a ti, sin importar tu profesión, tu edad o tu personalidad. Piensa en las personas que Dios ya puso en tu camino: un familiar que no conoce a Cristo, un compañero de trabajo que está pasando por una crisis, un vecino que quedó afectado emocionalmente por las noticias. Ellos necesitan escuchar que hay esperanza más allá del temblor. Practica esto. Identifica hoy mismo a una persona específica con quien puedes compartir tu fe esta semana, ya sea con palabras directas, con una invitación a la iglesia o simplemente con un testimonio genuino de lo que Cristo ha hecho en tu vida. No necesitas un sermón perfecto, necesitas un corazón dispuesto. Aprovecha también las conversaciones que las noticias mundiales ya están generando. Cuando la gente pregunta, ¿por qué está pasando tanto en el mundo?, tú tienes una respuesta que va más allá de la ciencia. Tienes la esperanza del Evangelio. No desperdicies esas puertas abiertas por miedo a incomodar a alguien. La misión no espera a que el mundo deje de temblar. La misión avanza precisamente en medio del temblor, porque es ahí donde más se necesita la luz de Cristo.
Queridos oyentes, oremos juntos. Padre Celestial, venimos delante de ti conscientes de que vivimos en un mundo que tiembla, pero confiados en que servimos a un Dios que nunca se mueve. Gracias porque tu palabra nos advirtió de antemano, no para llenarnos de temor, sino para prepararnos con sabiduría y esperanza. Perdónanos por las veces que hemos permitido que el miedo gobierne nuestro corazón en lugar de la fe. Perdónanos por las veces que nuestro amor se ha enfriado ante tantas exigencias de la vida. Hoy te pedimos que nos ayudes a velar con discernimiento, a rechazar todo engaño, a descansar en tu reino inconmovible, a mantener vivo nuestro amor por ti y por los demás, y a predicar tu evangelio sin demora, donde quiera que nos encontremos. Que cada temblor que veamos en las noticias o experimentamos nos recuerde que tú vienes pronto y que nuestra esperanza está segura en ti. Danos valentía para ser luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio del temblor y paz en medio de la tormenta. Que tu reino, que no se puede sacudir, sea nuestro refugio hoy y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Mi nombre es Elvin. Nos vemos en el siguiente programa de Voces de la Biblia.